Gracias Byron por estar en este programa. Ya solucionado el problema técnico, vamos a empezar. La noticia de este día es que existieron 20 fallecimientos, 20 muertes violentas en el fin de semana, 5 de las cuales correspondían a que no accedieron las víctimas a pagar lo que se denomina la vacuna, no accedieron a la extorsión del pago de una cantidad de dinero para supuestamente obtener seguridad por parte de estas bandas delincuenciales. ¿Qué hacer en estos casos, Byron? Buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por la invitación, Gerardo. El tema que tú anotas es un tema sumamente grave que va cogiendo mucho cuerpo en el país. Desgraciadamente vivimos una etapa de mucha situación grave en donde hay que repetir la frase que alguna vez dijo el escritor Germán Arciniega: estamos viviendo entre la libertad y el miedo. Y esa es una gran verdad que no la podemos negar. El dato que usted acaba de informar es de todos los días. Nos está ya estableciéndose una especie de tranquilizante, si puede decirse, de conformismo. La sociedad está recibiendo con mucha indiferencia en ciertos momentos las noticias graves que se transmiten por radio, prensa y televisión respecto a este punto que usted acaba de anotar. El problema es grave porque se está cometiendo un delito que en el Código Orgánico Integral Penal consta en el capítulo de los delitos contra el derecho a la propiedad. Y me voy a permitir aquí hacer una explicación sucinta de lo que dice el Código en relación con este delito de la extorsión concretamente. Es un delito, repito, contra el derecho a la propiedad. Y el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal dice lo siguiente: extorsión: la persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otra persona con violencia o intimidación a realizar o no a realizar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su persona o de un tercero, será sancionada con la pena privativa de libertad de 3 a 5 años. En el campo penal se denomina la tipicidad, lo que significan los elementos constitutivos de este delito. Aquí vemos cómo entonces el artículo 185 va describiendo cómo es que debe cometerse el delito. Hay un tratadista en el campo penal que dice que el delincuente, cuando comete un delito, lo que hace es cumplir con la ley, lo que parece un contrasentido, que va caminando por el camino que la ley le dio para poder llegar a la comisión del delito. En la extorsión, entonces, ¿qué decimos en la extorsión? Debe haber una persona natural, no jurídica, con el propósito, con el afán deliberado de obtener provecho personal, ya sea para sí o para una tercera persona. ¿Qué es lo que hace? Obliga a esa tercera persona mediante violencia o mediante intimidación para que realice o deje de realizar, o sea, para que haga o no haga un acto en beneficio propio de la persona que le estoy empujando a la comisión del delito o a favor de una tercera persona. Ahí se impone una pena de privación de libertad de 3 a 5 años. En el extorsión, el delito se caracteriza por tener un verbo rector, como se llama, que es el verbo coaccionar. Coaccionar, según la Real Academia Española, no es otra cosa que emplear la fuerza o violencia sobre alguien con el objeto de obligarla a que haga lo que la persona que le está empleando esa violencia quiera hacer en perjuicio personal o de otro. Byron. Ese es el concepto de la extorsión. Es necesario aclarar esto para que haya un concepto claro por parte de la ciudadanía, que no siempre todo delito contra la propiedad es extorsión. Extorsión es cuando se reúnen estas condiciones que acabo de mencionar. Byron, clarísima. La pena es de 3 a 5 años. Pero el mismo artículo continúa diciendo: la sanción será de 5 a 7 años si se verifican alguna de estas circunstancias. Es decir, se aumenta la pena si la extorsión se consuma con una de esas circunstancias. 1. Si la víctima es una persona menor a 18 años.
mayor a 65 años, mujer embarazada o en periodo de gestación, o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida. Aquí se agrava el delito de extorsión cuando la víctima es una de estas personas que están mencionadas aquí, un menor de edad, una embarazada, una persona de tercera edad o alguien con una enfermedad catastrófica o sumamente grave. Byron, Byron, disculpa que te interrumpa. Clarísima la definición, clarísimos los agravantes. La pregunta es, ¿qué puede hacer el ciudadano común que se ve inmiscuido en este tema de la extorsión? Porque generalmente ellos lo que hacen es pasar un panfleto en el cual leía yo hace unos pocos días uno que decía: hola amigos de la Alborada, hemos llegado para brindarles seguridad, solo vamos a cobrar $150, por favor no avisar a la policía ni nada porque sabemos quiénes son ustedes, dónde está su familia, etcétera. ¿Cómo poder el ciudadano común tratar de protegerse para ante estas amenazas, y más aún cuando sabemos que, por ejemplo, 5 de los últimos muertos son por el tema de extorsión? Uno de ellos, como comentaba Vicky, un chofer de bus, a los que les están pidiendo entre 25 y $30 mensuales por cuidarlos, entre comillas, por seguridad. ¿Cómo poder actuar? ¿Qué debe de hacer el ciudadano común para poder denunciar este hecho y tratar de obtener algún tipo de, qué sé yo, protección, seguridad, vigilancia por parte de las autoridades? La pregunta es muy interesante y tiene varias aristas. En primer lugar, deben haber recomendaciones previas a que tal cosa suceda. Por ejemplo, es necesario que las personas se empapen perfectamente bien, tanto en su hogar como en las escuelas y colegios. Los padres están obligados a indicar a sus hijos los peligros que corren, estar pendientes de los contactos que tienen a través de redes sociales que ahora son tan perjudiciales. El uso del WhatsApp, de todas estas cosas modernas que hay ahora, permiten que un joven esté al día en todas las noticias y que a través de ellos se puedan hacer determinadas gestiones orientadas a extorsionar a él, si acaso tiene cómo extorsionárselo, o a sus padres o familiares. Entonces tiene que haber una conducta por parte de los padres para enseñar a sus hijos a prevenir, porque lo importante es no solamente llegar al momento de la consumación, sino de la prevención, que es una parte importante en el campo penal. Se tiene que prevenir y para eso hay algunas gestiones que se podrían hacer. Lo mismo se podría hacer en los colegios, que los profesores también compartan con sus estudiantes estas inquietudes y les orienten a cómo actuar si es que son objeto o sus familiares son objeto de estas amenazas que se convierten luego en realidad. Todo esto es parte de una cuestión de carácter preventivo. Cuando se reciban llamadas de alguien que está interesado en extorsionar a una persona, no es conveniente que se borren las llamadas, porque queda grabada en los celulares esa llamada y puede servir de base para que la investigación fiscal o policial que se inicie después tenga una orientación y pueda llegar a la persona o personas que están queriendo extorsionar a esta persona. No se puede confiar en cualquier persona. Siempre es importante verificar lo que se está diciendo en el correo electrónico. No debe darse a conocer a través de las redes ni en WhatsApp datos personales de un individuo. Eso debe ser reservadísimo, porque lo que se diga ahora a través de un WhatsApp o de un mensaje o de una red social queda grabado y permitirá entonces que los extorsionadores tengan una base suficiente como para poder extorsionar a su víctima. Esto como unas recomendaciones encaminadas a prevenir. Ahora, en lo tocante a la consumación de la infracción, evidentemente que existe miedo en la persona que se siente extorsionada, con la simple amenaza, no digamos con la realización del delito, sino con la simple amenaza, coge miedo. Estamos viendo cómo en este momento aquí en Guayaquil y en muchas ciudades del país hay personas que están cerrando sus negocios, abandonando la ciudad en la que viven para irse a vivir en otra parte, a cambio de que no puedan ser extorsionadas por quienes están queriéndolo hacer.
Esto demuestra entonces que hay un temor, un miedo, un pavor por parte de la ciudadanía. Aquí viene otro aspecto importante. Debe haber una permanente comunidad en la sociedad, en los barrios. No es posible que cada cual viva su vida aislada y vea con indiferencia lo que le está pasando al de al frente o al de al lado. La gente dice, le pasó a mi amigo, pero a mí no me ha tocado todavía. Allá él, yo no tengo nada que hacer. No es así. Esta es una gestión de carácter comunitario. Toda la sociedad tiene que, como se dice ahora, empoderarse. Deben organizarse comités barriales, agrupaciones seccionales, como quieran llamarse, para ejercer una defensa frente a este tipo de delito. El delincuente que sabe que ya está organizada una comunidad y que están permanentemente en acecho de lo que la vayan a hacer, tiene que pensar 2 veces para cometer la infracción. Eso en lo tocante a la comunidad. En lo tocante a la intervención policial, evidentemente que esto tiene que comunicarse de inmediato a la policía y a la fiscalía, sin temor de lo que pueda sobrevenir, porque si se actúa con miedo, entonces no se puede hacer nada positivo como para lograr un resultado favorable. Debe haber una denuncia concreta en cuanto a la forma en que se le ha hecho saber que va a ser extorsionado, que cuenta con los medios necesarios, por ejemplo, con la red social o el número del teléfono del que le llamaron, debe dársele a la policía para que ésta empiece su investigación en el sentido de llevar a una conclusión final y ver si logra determinar con la localización del extorsionador. Así es como debemos manejar este tema, que por cierto no es tan sencillo. Vuelvo a repetir, no es tan sencillo. La gente nos puede escuchar, pero a lo mejor no participa de este criterio. Pero estamos encaminados, orientados a decirle a la gente cómo es que debe actuar para sobreponerse a esta plaga que nos está azotando terriblemente, no solamente aquí, sino en gran parte del mundo. Está tan desorientado, repito, frente a tanto delito contra la seguridad de la ciudadanía. Así me pronuncio, mi querido Gerardo, en relación con esta inquietante pregunta que usted me ha formulado. Entramos al segundo bloque, mi estimado Byron, una vez más pues agradeciendo la sintonía por la 90.1 Radio Romance a nuestros amigos. Byron, ya hablamos del tema preventivo y qué debe hacer la sociedad del barrio, por decirlo de una manera, para intentar autoprotegerse. Ahora, la pregunta que cabe es, por norma general, cuando uno va a denunciar, se toman los datos del denunciante y el denunciante se siente expuesto. Tú hablabas del temor con justa razón. ¿Existe alguna manera de evitar o de guardar el sigilo o la reserva del denunciante para que éste tenga mayor libertad de poder realizar su denuncia ante la autoridad competente? Esa es la primera de las preguntas. Y la segunda de las preguntas es, se habla mucho de crimen de Estado. Generalmente cuando participa, a veces en la extorsión participan miembros policiales, malos miembros policiales. Han habido denuncias que en Batidas personas vestidas de policías han cometido delitos de robo, extorsión, etcétera, etcétera. Ante estas dos situaciones, la primera de las preguntas es, ¿existe alguna manera para que el denunciante sea guardada su reserva ante la autoridad por la denuncia para no estar expuesto o poder de alguna manera vencer el miedo a que el día de mañana el extorsionador sepa que puso la denuncia y sea víctima de un atentado por parte del extorsionador? Y la segunda pregunta es, cuando existen este tipo de situaciones a través de miembros de la Policía Nacional, ¿se puede hablar de crimen de Estado? ¿Sí o no? Primera pregunta tuya tiene mucha importancia. Efectivamente, una de las condiciones que debería establecer la ley para que haya una investigación más seria en lo tocante a la extorsión es la de darle al denunciante la posibilidad de que no aparezca como tal. Estamos viendo cómo el Código Orgánico Integral Penal ha sido calificado con bastante acierto como un código delincuencial, porque más favorece al delincuente que a la víctima. Eso es así. Que hago un paréntesis para solicitar a la Asamblea que muy poco
capacidad jurídica tiene y por lo tanto muy poca capacidad de conocimiento penal posee para que intentara una reforma del Código Orgánico Integral Penal a fondo. Y aquí también pido yo la colaboración de la academia, los colegios de abogados, las academias de carácter penal, los penalistas, los criminalistas, los criminólogos, los sociólogos, deben unirse para juntos intentar llevar a cabo y poner a consideración de la Asamblea tan desprestigiada una reforma integral al Código Integral Penal, porque hay reformas que deben hacerse. Una de estas es, por ejemplo, ¿por qué solamente se tapa o se cubre al delincuente y no a la víctima? Estamos viendo cómo se les cambió el nombre de preso por persona privada de libertad, PPL se lo llama así ahora. No se da su nombre total, sino que se utilizan sus iniciales, JHK. Luego se les tapa la cara para que nadie los conozca, lo cual es un contrasentido frente al avance delictivo tan serio que vivimos. En cambio que a la víctima se la revictimiza, a ella sí se le toma la foto, se le pregunta, etcétera, etcétera, se dibuja y se proyecta en pantalla de televisión cómo es que fue cometida la infracción. Eso no debe suceder. Debe haber entonces un código penal que diga lo que usted plantea, Gerardo. Un total silencio por parte de la Fiscalía en lo tocante a la identificación de la persona que denuncia este tipo de delito, para que él sepa que no va a ser objeto de retaliación por parte de la persona denunciada. Eso es fundamental. Para ciertos tipos de delitos sí hay, por ejemplo, para determinados tipos de delitos sí se permite que se oculte y se mantenga en reserva la persona que denunció la infracción. Pero para el caso concreto de la extorsión, no. De tal manera que esta disposición debe ampliarse para esta y para otros títulos, para otros delitos. Y repito una vez más lo que siempre he sostenido. Es necesaria una profunda revisión al Código Orgánico Integral Penal. Por ejemplo, ¿cómo va a ser posible que una investigación previa demore hasta 2 años? Esto es un absurdo. 2 años sirven para que se olvide la comisión del delito, para que los testigos desaparezcan, para que las pruebas también desaparezcan. No es posible que sea tanto tiempo el que se demande para la investigación. El derecho internacional plantea que esta etapa primera del juicio penal debe tener un plazo razonable de conformidad con las condiciones de cada país y con la legislación imperante, de tal manera que sea un plazo prudencial o razonable, como se dice, para que pueda terminarse con la investigación. Este es otro aspecto fundamental que debe prevalecer para ir a una reforma a fondo del Código Orgánico Integral Penal. Y así como muchas otras situaciones que revelan que el Código Orgánico fue dictado de una forma sumamente rápida, sin pronunciamiento científico y solamente con el afán de dar paso a lo que se conoce como el nombre del populismo penal. ¿Qué es este populismo penal? Dar paso en las legislaturas a lo que pide el pueblo a gritos. Aquí, por ejemplo, piden que se aumente la pena de 8 a 20 años. Eso lo acepta la legislatura, da gusto y los legisladores dicen, yo ya cumplí. Ustedes pidieron 20 años y ya están. Pero no es así como se solucionan los problemas. Entonces, eso es caer en lo que se llama el populismo penal, que hay que evitarlo por 1000 razones. Esta sería la respuesta a la primera pregunta formulada por usted. Luego, me pregunta algo importante que está de moda en este momento. Usted me dice que si un delito de extorsión es cometido por miembros de la policía, que existen elementos dañados como hay en toda organización social, y son ellos, ya sean en servicio pasivo o activo, los que cometen el delito de extorsión, a eso se lo quiere llamar crimen de Estado. Esta es una confusión tremenda que hay que tratar de hacer entender a la gente que no es crimen de Estado. En primer lugar, no hay ninguna legislación penal que tipifique con el nombre de crimen de Estado ninguna conducta humana. Pero el crimen de Estado no se caracteriza porque lo cometa un servidor público, ya sea oficial de la policía, del ejército o un funcionario público. No.
Normalmente la doctrina penal establece el delito para que tenga la calidad de llamarse crimen de Estado, debe reunir ciertas características. Debe ser un delito generalizado que se cometa contra una cantidad de víctimas, ya sea por la cantidad de crímenes que se realizan o por un solo crimen contra muchas víctimas. Este es el caso, por ejemplo, del genocidio. El genocidio es un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque es alimentado, fomentado, dirigido por las altas esferas gubernamentales. Entonces, para que haya un crimen de Estado, debe haber una intervención directa del Estado como tal, generalizando la comisión de un delito determinado. Debe ser también, para que sea crimen de Estado, un delito sistemático, que se realice de acuerdo a un plan o política preconcebida, lo que permite la realización repetida de dichos actos inhumanos. Debe haber generalización y sistematización, entre otros aspectos, para que pueda hablarse de un crimen de Estado. Y finalmente deben ser cometidos por las autoridades de un Estado o por particulares que actúan con respaldo de dichas autoridades, obedeciendo órdenes de la superioridad estatal. Por ejemplo, en la época nazi, el nazismo sostenía la tesis de la desaparición de los judíos. Hay un conocido militar alemán, Eichmann, que fue juzgado después de haber vivido mucho tiempo en Argentina escondido. Él, cuando se presentó ante los jueces alemanes, a los jueces de la órbita occidental, una vez que fue capturado en Argentina, declaró que él cometió todos los delitos que cometió porque recibía órdenes del Estado nazi, y que lo que hacía era cometer esos actos en función de la obligación que tenía de cumplir con lo que se le mandaba. Esta conducta de ese hombre sí es un crimen de Estado porque obedecía a instrucciones emanadas del Estado, en este caso del Estado nazi. De tal manera que no todo delito cometido que en la forma en que usted plantea puede ser llamado crimen de Estado. En este momento, por ejemplo, se está diciendo que la muerte de la señora Bernal constituye un crimen de Estado. Lo ha dicho la madre de la víctima. No es así. Ella podrá decir a consecuencia del dolor que soporta, pero jurídicamente es inaceptable que se quiera calificar o tratar la muerte de esta señora Bernal como un crimen de Estado. ¿Lo cometió un policía? Sí. ¿Es una institución policial? También. Pero no lo cometió en la forma en que estamos mencionando que debe reunirse para que constituya un crimen de Estado. Es un hecho aislado cometido por un policía en servicio activo contra una persona que fue su esposa, pero no constituye eso un crimen de Estado. Repito, tienen que ser generalizados, sistemáticos y cometidos por orden de autoridad del Estado. Ahí se podría hablar entonces de la existencia y de la comisión de los llamados crímenes de Estado, que repito una vez más, en ninguna legislación están tipificados con ese nombre, como crímenes de Estado. Así me pronuncio claramente en relación con este tema. Está cogiendo mucho vuelo con la intervención de la mamá de la señora Bernal, que está diciendo a toda costa que se trata de un crimen de Estado, y como aquí la gente se deja llevar por los gritos y las amenazas y los llantos, se podría creer que este crimen es un crimen de Estado, cuando no lo es en realidad, por expresiones que acabo de vertir, en donde he tratado de explicar cuándo es que se comete un crimen de Estado. Estamos en el tercer y último bloque, conversando con el doctor Byron López Castillo, penalista, editorialista de Diario Expreso. Byron, ¿qué opinión te merece ese comentario del Radio Escucha? ¿Es un problema de leyes o es un problema de las personas que administran la justicia? ¿Las leyes están bien hechas o las leyes son permisivas para que quien administre la justicia se vea atado de pies y manos para pronunciarse de una manera u otra? Solamente para poner un caso, acabamos de ver cómo se desechó la demanda en contra del representante de la CONAIE, Isa, por el tema de que se lo había acusado de delito flagrante de haber interrumpido la circulación en una vía de Cotopaxi. ¿Las leyes están bien hechas? ¿Están mal hechas? ¿Son en favor de la ciudadanía o en favor del delincuente? ¿O
el sistema judicial está corrompido, está actuando bien, no puede hacer otra cosa más que aplicar la ley. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esta interesante pregunta merece algunas reflexiones. En primer lugar, efectivamente que en el Ecuador existe una cantidad exagerada de leyes. Aquí no nos faltan leyes, aquí sobran leyes. Hay leyes que se dictan y que más que leyes parecen ordenanzas. Entonces no es falta de ley lo que existe en el país. Repito, hay una exagerada cantidad de leyes que a veces confunden y complican tanto el ejercicio profesional como la actividad de los jueces que manejan la justicia. Entonces, repito, no es falta de legislación. Lo que hay que hacer es derogar algunas leyes, varias que no tienen razón de existir ya, o de ir a una reforma integral a determinadas leyes que son las que obstaculizan una libre y normal actividad de la justicia nacional. Eso sería una primera parte de la pregunta. La otra, efectivamente que existe en el país una crisis en la administración de justicia. A mí no me gusta generalizar porque con eso nada se gana, pero es evidente que con las excepciones de toda regla existen jueces que no tienen la calidad de tales y por lo tanto actúan en una forma que perjudican a la administración de justicia y hacen que la ciudadanía pierda confianza en ella. Un juez debe ser una persona capaz en el ámbito jurídico, debe ser una persona honesta a toda prueba, debe ser una persona independiente, es decir, que no dependa de que le vaya a decir o a insinuar nada a nadie. Él tiene que actuar por su cuenta, tomando como base el proceso, la legislación que existe al respecto, lo que dice su conciencia, basarse en las pruebas que le han presentado y luego fallar. Así es como debe ser un juez, pero lamentablemente en nuestro medio no existe esta situación que es generalizada en todo el mundo. Y vemos entonces cómo hay fallos contradictorios, fallos que demuestran una falta de capacidad jurídica en quienes la dictan. A mí también me ha sorprendido conocer el fallo que dio anoche una juez de la Tacunga, en la cual plantea que declara nulo el procedimiento que se tramitó con el señor Isa por los acontecimientos últimamente conocidos por todo el país. Ahí hay definitivamente o temor de esta jueza para poder intervenir en forma enérgica o la orden de alguien que le dijo no haga esto porque las cosas pueden ser peor. Y así no debe actuar un juez. Un juez tiene que actuar sin miramientos de que le pueda pasar algo a él o que pueda tener consecuencias desagradables para alguien. Tiene que actuar siempre fundamentado en lo que dice el proceso y respaldado lógicamente en la doctrina, en la ley, en la jurisprudencia. Por eso yo he planteado en más de una oportunidad que los colegios de abogados del país, la Federación de Abogados del país, las facultades de jurisprudencia, realicen eventos académicos con el objeto de plantearles reformas a este sistema judicial. Es necesario que haya o una carrera judicial en verdad llamada tal, o lo que hay en otras partes, la escuela para jueces, porque no es lo mismo que un brillante estudiante de jurisprudencia que se saca 10 en todas las materias y luego tiene derecho al acceso al graduarse de abogado, pase inmediatamente a ser juez o fiscal. Eso demanda primeramente una vocación. Hay abogados que no les gusta ser jueces, que quieren ser por encima de todo abogado y nada más que abogado. Entonces tiene que haber o una escuela para jueces que prepare a estas personas con un título, sí, para que puedan llegar a ser jueces luego de un curso o varios cursos de varios años, se verá el tiempo para que se empapen bien de cómo es que tienen que ser jueces, o en su defecto hacer una verdadera carrera judicial. Usted ve cómo un general no llega directamente a subteniente a general, sino que va pasando por distintos grados hasta llegar al máximo, que en este caso es el general en el Ecuador. Aquí debería ser lo mismo, que si no hay una escuela para jueces, haya una carrera judicial
el funcionario empiece desde amanuense con el título, luego pase a ser secretario y luego vaya siendo un asesor personal del juez con el que le toca actuar, y ahí vaya aprendiendo paulatinamente cómo manejar los procesos para que en un momento determinado aspire a llegar a ser juez y posteriormente más adelante ser magistrado de justicia de la Corte Provincial o Nacional. Así es como debería manejarse si se quiere en verdad que haya una verdadera justicia y se cumpla con el propósito de ella, que es la de dar a cada uno lo que le corresponde. Yo siempre recomiendo a los abogados y a los jueces especialmente la lectura de un libro que se llama Un mundo sin miedo, escrito por Baltasar Garzón, en donde él plantea las condiciones y los requisitos que debe reunir un juez para desempeñar su función normalmente y tener el beneplácito de la ciudadanía. Esta es la forma en que deberíamos actuar en el Ecuador. Repito, no es falta de leyes, existen leyes innecesarias, existe de por medio también lo que dije en su momento, un populismo penal o civil. El legislador lo que hace es llegar a tratar de dictar leyes, a veces sin ningún sentido y sin ninguna razón, para justificar su paso por la legislatura. Eso no está bien. Es decir, que en el país tenemos necesidad de llevar a cabo algunas reformas a fondo que desgraciadamente no se hacen por indiferencia, por falta de tiempo, por importismo o por compromisos. Así más o menos he ostentado mi pensamiento en relación con las dos preguntas importantes que usted me acabó de formular, mi querido Gerardo. Byron, hace pocos días hubo un atentado en el cual desgraciadamente falleció un fiscal de Guayaquil, a pocos pasos de la fiscalía. Se capturó o se capturaron a los autores de dicho atentado, uno de los cuales era menor de edad, el otro mayor de edad. Sin embargo, se determina que el menor de edad es quien disparó y cegó la vida de este fiscal. A ese menor de edad se le da sustitutiva. Y sin embargo, en un caso, no digamos que similar, pero en un caso que fue conocido hace algunas semanas atrás, en el cual un cabo segundo, cumpliendo su deber, elimina a dos asaltantes, tratando de defender a un chico que estaba siendo asaltado por estos sujetos con arma blanca y tal, y le dan 13 años de prisión. ¿De qué manera la ciudadanía puede percibir que existe realmente justicia y que la justicia está hacia ellos, cuando quien está obligado, llamado a defenderlo, es condenado por hacer su trabajo y el delincuente siempre termina con sustitutivas? ¿Cómo poder entender esta situación, Byron? Por eso lo dije al empezar esta conversación, creo que en la última parte, existe un código penal delincuencial que solamente más favorece al delincuente que a la víctima, y ha sido calificado así por algunos políticos y juristas que coinciden que más se está defendiendo al delincuente que a la víctima. El caso que usted nota, el policía en Riobamba, que es al que usted se refiere, es un caso patético, un policía que cumplía con su función letal, evitando que un menor de edad matara a otra persona con un puñal. Lo siguió, lo persiguió porque era un delito flagrante, y entonces la ley dice que cuando se comete un delito flagrante, el autor debe ser perseguido hasta dentro de las 24 horas para que sea detenido, y eso hizo el policía. Lo persiguió al muchacho que trató de matar a otra persona, y al llegar a una esquina se encontró con los compinches de él, con sus compañeros del delito, que lo estaban esperando para huir, pero viendo que lo perseguía, esos lo atacaron al policía. Y el policía, ¿qué fue lo que hizo? Un acto de legítima defensa. Allí entra en juego otra figura, la legítima defensa. Aparte de ser un hombre armado que en calidad de policía estaba actuando, se vio obligado a utilizar su arma para repeler el ataque inminente del cual estaba siendo objeto en ese momento. Y como consecuencia de ello, mata y luego es apresado y luego es condenado a 3 años. Y aquí viene la parte importante: lo condenan a 3 años en el Tribunal Penal de Chimborazo. Apelan de esta sentencia y luego la Corte Provincial de Chimborazo
le pone la pena de 13 años. Aquí hay de por medio un aspecto importante que a mencionar. La Constitución de la República consagra un principio penal, la prohibición de la repetición, de la prohibición para aumentar la pena cuando esta es apelada por el recurrente, de tal manera que no se puede agravar la pena a una persona por el simple hecho de que se crea que debe ser aumentada, si es que esa persona es la única que recurre, es decir, la única que apela. En este caso, apeló el policía de la sentencia de 3 años. Mal podía ponerle la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo una pena de 13 años. Eso está prohibido por la Constitución. Byron, Eso nos a la Byron, actuación. tú mencionabas ante el tema de las vacunas que debería de la comunidad unirse, el barrio, la comunidad unirse. Definitivamente en redes sociales y en medios de comunicación estamos viendo que la sociedad ya está harta de ser víctima de la delincuencia y se han visto cómo se han capturado ladrones, se han capturado y se ha tratado inclusive de linchar a estos extorsionadores y tal. Ante esta situación de que se supone que, o mejor dicho, por las evidencias resulta que la ley favorece al delito y no a la sociedad, ¿qué pasaría si se organiza una comunidad, toman prisionero uno de estos, los linchan como ya pasó alguna vez en Pozorja? ¿Se aplicaría de una u otra manera? Podría sonar a un absurdo lo que voy a preguntar, pero en base a los hechos lo hago por eso. ¿Se aplicaría la norma de sustitutivas para esta comunidad que harta lincha al delincuente? ¿O se le aplicaría a dicha comunidad el mayor rigor de la ley porque pobrecito el delincuente, ¿no? La respuesta es la siguiente. Eso daría margen a lo que se conoce con el nombre de la venganza privada. La comunidad puede organizarse con fines de lograr alguna actuación estatal encaminada a que se eviten la comisión de infracciones. Pero si la comunidad coge a la persona que cometió el delito y la víctima de alguna forma, estaría obligada a responder ante la ley penal por ese acto que cometió, porque no está permitida la acción de justicia privada. Lo que hay que hacer aquí, repito una vez más, y en eso parece que comparto con usted, es necesario que la sociedad tome en cuenta que ella es la única que puede hacer algo para salvarse. Y eso lo hace como mediante la reunión permanente de distintos sectores sociales, gremiales, profesionales, de trabajadores, de estudiantes, etcétera, que se reúnan y comprendan que tienen que exigir al Estado que cumpla con su obligación. Y a él sí pedirle, señor, reforme la ley en tal forma que permita una mejor investigación. Reforme la ley en tal forma que se permita que se cumpla la condena en la forma que se debe cumplir. Evite usted tanta medida coercitiva que está siendo violentada, superada, a cambio de un criterio de favorecer a la víctima. Esas medidas cautelares que se toman ahora sirven para qué? Para que el delincuente salga a veces con grillete en las piernas y siga caminando, cometiendo más infracciones, y cuando son políticos, muchos de ellos con grilletes, están siendo candidatizados a funciones de elección popular. Bien, Byron. Esa es una tremenda cosa que graviza en contra de la realidad nacional. Byron, no me queda más que agradecerte por tu participación. Siempre falta tiempo contigo para poder dejar muchos más temas en claro. Ya habrá una segunda oportunidad. Te agradezco mucho. Le agradezco también la sintonía a nuestros amigos de la 90.1 Radio Romance por la audiencia. Y será hasta el próximo día martes.